Seguimos con Navega. En esta entrega compartimos una entrevista con Jorge van der Mole y escuchamos la interpretación de Clásicos del Litoral por Patricia Gómez. Los invito a recorrer las tradiciones y la identidad musical de la región. Vander, bienvenido a navegar un ratito con nosotros para navegar en la música del litoral argentino, latinoamericano. ¿Hay una definición de música litoraleña? ¿Cómo la definirías? En realidad es como un conjunto de especies musicales, ¿no? Que suelen estar bajo el genérico de chamamé, ¿no? Pero que en realidad abarca todas las especies que uno encuentra en este litoral, desde bien al noreste hasta abajo, que en realidad el chamamé y la polca parecerían ser como las especies principales, pero también está el rasguido doble, el balseado, la chamarrita, y que creo que sí representan un poco a esta región, principalmente por la hegemonía que ha tomado el chamamé desde su lugar, ¿no? Desde Corrientes y Chaco principalmente, y que han permeado toda la región, ¿no? de entre los ríos y toda la zona adyacente, ¿no? Es bastante difícil igual de definir, porque cuando uno habla de la música que representa los lugares, en realidad habla como de franjas de consumo, franjas de gusto también en lo musical, ¿no? Es más fácil pensar en qué música representan a determinadas comunidades pequeñas, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares del norte, donde hay familias o grupos con mucha actividad musical más o menos permanente y con cierto ejercicio de la transmisión de repertorios, es más fácil decir que hay una vidala y una chacarera muy representativas de la zona de Santiago del Estero, y un tipo de zambas y otras músicas de Tucumán y de Salta, y las vidalas y las bagualas. Pero acá en las áreas urbanas muy grandes, donde hay influencias de muchos géneros, creo que la cosa es bastante diferente. Uno diría que en la zona de Rosario y todo el alrededor, la música del litoral debería ser la representativa de nuestra zona. Históricamente yo creo que no lo fue, ¿no? De a poco el chamamé se ha ido aceptando, o ese conjunto de especies que se suele denominar bajo el gran nombre de chamamé, se ha ido aceptando más porque es un género muy vital, porque es un género muy poderoso, y porque cada vez tiene más reconocimiento, y creo que vive en comunidades cada vez más extensas, porque se canta, porque se sigue cantando, porque se sigue bailando y porque se sigue componiendo. Tiene una producción creciente. Entonces, de a poco, esa música litoraleña ha ido también haciéndose representativa de un lugar donde podría decirse que el tango y el rock, ¿no? Y fundamentalmente aquellas músicas que estuvieron difundidas y que corresponden principalmente a intereses dirigidos históricamente por las empresas discográficas, ¿no? Pero quiero decir que siempre hubo una especie de subvaloración del chamamé en nuestra zona, ¿no? Que yo creo que de alguna manera existía en esa subvaloración también una cuestión de clase, ¿no? Una cuestión sin duda, que tiene que ver con que era la música de las bailantas, la música de los más humildes, y que tuvo siempre una parte muy poderosa en lo instrumental,
y que fue adquiriendo cada vez más potencia en lo poético. Hay un cancionero del litoral que se fue haciendo cada vez más, más cuidado y más poderoso, ¿no? Soy Patricia Gómez, soy cantora de Reconquista, provincia de Santa Fe, bien al norte de la provincia, y hoy estoy acompañada de estos compañeros que hace tanto tiempo me siguen y que vienen compartiendo este camino conmigo. Alejandro de la Rosa en guitarra, Emanuel Gómez en acordeón y Mariano Perezón en guitarra. Vamos a tocar a Villa Guillermina de Visconti Vallejos y de Gregorio Molina. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina, si entre tus calles soñé por vez primera, en tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud, entre el follaje de tu selva bravía forjé ilusiones y tracé mil caminos, tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda. Aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba en las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Bailando juntos con esa china amada, sentí en el pecho latir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia, esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina, si este tu cielo es tan azul divino y las estrellas aún más fulgurantes son marco eterno que cubre mi orfandad? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda. Aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba en las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Ante esa lucha que encara casi naturalmente de subsistir por todo lo que vos mencionás, ¿qué es lo que le permite quedar todavía tan presente? Me parece que en todas las ramas de las artes hay individuos, hay personalidades que con sus obras van signando como hitos en la evolución, ¿no? Uno no podría pensar en la evolución del chamamé sin Isaac Abitbol, sin los grandes, ¿no? Sin Tránsito Cocomarola, sin Tarragorros, sin Ernesto Montiel, sin los excelentes instrumentistas, ¿no? Los increíbles guitarristas y los acordeonistas, ¿no? Como Raúl Barbosa, como Rudy Nini Flores.
Así como no podría pensarse cómo habría evolucionado sin la figura de Ramón Ayala, por ejemplo, con esa poética increíble del monte, de la selva y de los ríos, o con la poesía crítica y muy alta de Aníbal Zampayo, por ejemplo. Del mismo modo, como ocurre acá en Rosario con la figura de Chacho Müller, ¿no? con una obra increíble. Me parece que cuando un género es un conjunto de especies musicales son muy poderosas, no es fácilmente borrable, quiero decir, ¿no? Tiene mucha voluntad de supervivencia, ¿no? Y bueno, yo creo que esas obras, que te decía, esas presencias singulares de creadores a lo largo de la historia, van como fundando también un panorama a lo largo del tiempo, sin los cuales uno no podría concebir esos géneros, ¿no? Y cada uno le ha puesto lo suyo, ¿no? Es decir, inclusive, no solamente los creadores y los intérpretes, que en un género, en una especie musical que habitualmente se la ha subvalorado, en realidad requiere una gran destreza técnica en la interpretación. Los guitarristas y los acordeonistas del chamamé hay que seguirlos, ¿eh? Existen rasgos muy precisos en esas músicas que son muy ricos, muy difíciles de adquirir, pero no solamente lo de los creadores, sino que existen obras, parcialidades de obras como que van de alguna forma asignando el modo en que evolucionan las cosas. La canción de Cuna Costera, por ejemplo, o Peoncito de Estancia de Linares Cardoso, esas canciones emergentes que dan cuenta de determinadas experiencias. Que ofician de mojones para otros poetas, claro, para otros músicos. El canto al río Uruguay o Viejo Cacatí, esas grandes obras singulares que van marcando, ¿no? Merceditas de Sixto Ríos, ¿no? Que están ancladas en diferentes paisajes, en diferentes entornos, y que narran vivencias y experiencias humanas distintas, ¿no? Esas obras también, desde sus singularidades, van marcando todo ese camino evolutivo, ¿no? Es un denominador común, si se quiere, de la música litoraleña, esas pequeñas experiencias, esas historias mínimas que de alguna forma marcan no solamente el derrotero de algún personaje puntual de una zona específica, sino también de cada una de las regiones. En la nuestra, ¿cómo oficia el río en pos de esos cambios y de la evolución o no de la música litoraleña? Bueno, hay ciertas porciones del universo que a cada uno le son más familiares y uno ama entrañablemente más que otras, ¿no? El río a mí siempre me pareció una presencia importantísima en mi propia vida porque me tocó nacer y crecer a la orilla de ríos, ¿no? Ser de río. El Carcarañá durante toda mi infancia y después el Paraná. Un río que estuvo oculto mucho tiempo acá para los rosarinos, pero que en realidad cuando uno piensa en toda nuestra región, en realidad las dos grandes figuras del Paraná y el Uruguay son determinantes en la configuración no solo del paisaje, sino además de las formas de decir, de las formas de hablar y la experiencia atravesada por estos ríos. Y además hay una cultura vinculada al río. En la figura de Chacho Müller, por ejemplo, la presencia de ese entorno y esos hombres y mujeres con sus trabajos, con sus quebrantos y con sus ilusiones en ese entorno en particular, que no se remite solamente al río en el caso de Chacho, porque es un tipo de la llanura, sí, sin duda. Un costero, pero de la llanura fluvial, encuentra un lugar poético muy importante, desde la palabra y desde la música, desde la innovación que propone en lo musical, ¿no? Yo me reconozco en la obra de muchos compositores y autores de este querido litoral argentino y latinoamericano.
son muchísimos para nombrar, pero te podría decir que me referencio en Teresa Parodi, en Cito Segovia, en Jorge van der Mole, en Coqui Ortiz, en don Ernesto Montiel, en don Mario del Tránsito Coco Marola, en un montón de otros que conocí en mi infancia y que, a los cuales me aproximé a través de la música y del relato de mi padre, de mis hermanos que eran músicos también, y de toda una historia que tiene que ver con el fuerte arraigo del chamamé y de sus especies en el norte de Santa Fe. Chamamé que llega a mí a través de la radio, que llega a mí a través de las experiencias y las anécdotas de quienes forman parte del imaginario al cual pertenezco. Entonces, creo que reconocerme y mirarme en esos referentes para mí constituyen un faro importantísimo a la hora de la selección de las canciones. Ahora vamos a compartirles esta canción de Lielpi y de Carlos Pino, Santa Fe al Norte. Me acuerdo de unas calles polvorientas, rojizas por las huellas del tanino, del monte que guardaba los quebrachos bajo un verano padre y amarillo, de un relumbrón de zapucán perdido, cuando anunciaba el alba la mañana, y una sirena que cortaba el aire, y un pasmo de acerrín en las gargantas, del Pedro y de la Juana humilde, sobreviviendo en tierras forestales, y un lento asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina, donde duerme la historia sepultada, y regresando donde está mi gente por la picada, por la picada. Me acuerdo del quebracho que caía con un ruido de trueno entre los montes, del retumbar del hacha en el silencio, espantando a los pájaros cantores, del cachape cruzando en el obraje, camino de la playa de Rollizos, y la bailanta de olvidar las penas, y el pobrecito sueño del domingo, del Pedrachero y de la Juana humilde, sobreviviendo en tierras forestales, y un lento asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una vida
Villa Guillermina, donde duerme la historia sepultada, y regresando donde está mi gente por la picada, por la picada. Fander, vos hay un momento donde marcás la importante figura de Chacho como referencia por toda la influencia, y desde ese tiempo, desde la aparición de Chacho a hoy, ¿notás una influencia, no digo que similar, pero que creas que marque o un quiebre o que esté cercano a estos tiempos, digo, similar a lo de Chacho, aquí en nuestra zona, en la región? A lo mejor falta perspectiva para ver esas cosas. ¿Viste? Cuando, no sé, yo cuando conocí a Chacho Müller, su obra era desconocida. Con el tiempo se fue haciendo una obra poderosa, pero sigue estando en una periferia. Es una obra periférica, conocida por algunos y desconocida por la mayoría. Yo no sabría ver en una perspectiva desde el futuro qué puede estar ocurriendo con la evolución en ese momento, porque yo creo que es un momento donde la mayor batalla se libra en los lenguajes. Es un momento crítico el que estamos atravesando, probablemente el más crítico de todos los que yo recuerdo, ¿no? Y entonces es difícil ver cómo se dicen las nuevas cosas, ¿no? En aquel momento, por ejemplo, los personajes estaban vinculados al ambiente de un modo que jamás debieron ser separados, y en la obra de Chacho Müller se manifiesta exactamente así. Es decir, el hombre y la mujer isleros estaban entramados en su paisaje. En unos pocos años, 3 décadas, se sufrió una ruptura extrema, ¿no? Por eso estamos viendo los desastres ambientales de los que todos somos responsables en algún momento, algunos por acción y otros por omisión de resistencia, ¿no? Pero digo que en la obra del Chacho, esos personajes estaban en la isla, trabajaban en la isla, navegaban, sostenían sus vidas y sus generaciones con todo lo que el río les daba y les quitaba, ¿no? Las bajantes, las crecientes, todas las alternativas y los azares que el río les iba poniendo por el camino, estaban entramados en las vidas de esas personas. Y ahora estamos en una situación distinta. Del mismo modo que la extensa selva misionera no existe más, existe en aquel cancionero de Ramón Ayala, pero ya no existe físicamente, ¿no? Una selva que ha sido diezmada, ahora estamos en un río distinto, en un río diferente, un río que sufre otro tipo de crisis, ¿no? De modo que hay que buscar otros lenguajes también para decir las cosas, ¿no? Y uno no sabe bien, por eso digo, pensar en rupturas ahora hay que pensar en búsquedas en todo caso, ¿no? De qué forma se dice lo que pasa actualmente, ¿no? Con una urbanidad distinta también. Sí, por supuesto. Muy pegada a lo que ocurre con y más allá Sí. del río incluso. Sí, los trabajos han cambiado. El río se ha convertido mayormente en un factor económico, donde pujan intereses muy duros. Es decir, creo que todo tiene que ser reconfigurado, ¿no? Hay un paisaje distinto, ¿no? Y hay una experiencia humana distinta en relación a ese paisaje. Nombraste a íconos, a puntos de partida, referencias a Isaco, a Tránsito, a Chacho. ¿Recordás qué tema en un momento dijiste, yo quiero ir por acá, quiero tocar, quiero hacerlo este tema?
quiero tocarlo, quiero cantarlo, pero que te pintaba el litoral como vos creías que tenía. Mira, la primera canción que yo recuerdo que a mí me resultó muy atractiva y que yo quería tocar al modo en que la tocaba Cafrune, inclusive, que era imposible para mí tocarla, era Canción de Verano y Remos. Canción de Verano y Remos es de Aníbal Zampayo y tiene una música y una poesía maravillosas. Y yo tardé mucho tiempo, tardé años, entre que empecé a tocarla, empecé a cantarla y logré darme cuenta del peso poético que tenía esa letra, de lo hermosa que era la canción, ¿no? Como estructura formal, pero además de lo que decía la letra y de lo que yo no había logrado darme cuenta cuando tenía 11 o 12 y que me di cuenta más adelante. Entonces, bueno, esa fue una de las primeras canciones que a mí me emocionaron con el paso del tiempo y me sigue emocionando, ¿no? Uno de los grandes riesgos es la pérdida de información que a través de las generaciones ocurre respecto de la enorme cantidad de obra que se va perdiendo, ¿no? En el fondo de los tiempos, entre una generación y otra, sencillamente porque son obras que se caen del terreno de la difusión y que ya no están presentes y que ya no son cantadas. Y con esas obras, además, se pierden recuerdos culturales, y se pierde bagaje cultural, recuerdo histórico, ¿no? Del mismo modo que un cancionero da cuenta de cómo era el río, cómo era el monte o cómo fue la isla en un determinado momento, si eso deja de cantarse, se pierde pensamiento crítico respecto de cómo se modificaron las cosas y cuáles estaban bien y cuáles deben ser revisadas, ¿no? Entonces, me parece que la recuperación de todo el patrimonio musical argentino, de todos los géneros, a través de un archivo completo, general, de la música argentina, que esté disponible, sobre todo para los que abordan la educación artística formal, sería una necesidad urgente, porque uno de los mayores riesgos es esa pérdida de la que hablábamos. Gracias por navegar un ratito juntos, muy amable. Gracias. El cancionero de Santa Fe, y en particular de este hermoso y gran litoral, tiene muchos compositores y autores santafesinos que se han inspirado no solo en el paisaje, sino también en las historias de la gente que vive en esta geografía. Historias de luchas, de rebeldías, historias de amor, historias de reclamo, también relatos que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no?, de los santafesinos y santafesinas, y de todo lo que tiene que ver también con esta identidad que está tan fuertemente arraigada en las canciones. Así que Santa Fe tiene un poderoso acervo cancionero para el folclore argentino y latinoamericano, y en particular para la música del litoral. Vamos a tocar esta canción que le pertenece a mi compañero Mariano Perezón en música y en letra a mi querido Gustavo Machado, Jaucanigás, Gente del Agua. Soy Jaucanigás, soy avipón del humedal, soy de las orillas, tierra norte litoral. Llevo en la canoa de mi suerte, espinel de vida y muerte, pescador de soledad. Soy gente del agua que brotó del carrizal, vengo de las lluvias ancestrales para allá. Siglos soterrados, soy creciente, soy bajante, soy vertiente, verde bosca malotar. Sé de inundaciones que se llevan hasta el sol,
Sé de la pobreza que acuchilla la ilusión. Filos de espadañas me han curtido, cual macatengo vinido en lo denso del juncal. Soy jaucanigas y por ser agua fluyo en vida donde vaya. Soy silvestre libertad. Soy gente del agua, sauce, puma y arenal. Fluyo por la savia, roja flor en el ceibal. Parda curillo de un clima agreste, soy reflejo del celeste, cielo de mi identidad. Sé de la inclemencia del olvido y mi color, sé la indiferencia con que miran mi dolor. Pero sé remar contra corriente, tengo pecho y brazo fuerte, zapucay mi dignidad. Soy jaucanigas y por ser agua fluyo en vida donde vaya. Soy silvestre libertad. Santa Fe boreal, gente del agua, fluyo en vida y esperanzas, porque soy jaucanigas, jaucanigas. Para cerrar esta emisión, los invito a compartir Hablando sobre Democracia, un ciclo de charlas que reflexionan sobre la importancia de cuidar y ampliar la vida institucional en nuestro país. Escuchamos a Juan Manuel Abal Medina, sociólogo, profesor de la UBA e investigador del CONICET. La democracia vive en crisis, porque como es un proyecto, como decíamos al principio, que está en permanente mutación, requiere siempre avanzar para no retroceder. La democracia funciona mucho mejor cuando crece la igualdad, o por lo menos no crece la desigualdad. Esta idea de que mis hijos van a vivir mejor que yo, va muy bien con la democracia. Cuando hay dudas al respecto, la democracia empieza a tener problemas. Empieza a tener problemas porque es difícil entender que si todos nos gobernamos a nosotros mismos, no vivimos tan bien, o vivimos peor que otros, o vivimos peor que antes. Y es lo que estamos viviendo. Por eso estamos en una situación compleja de la democracia. Cuando se vive en sus situaciones, aumenta la desigualdad, se genera malestar, se genera bronca. En esas circunstancias aparece lo que Adán Seworthy llama los magos, ¿no? Estás enfermo y vas a un médico y no te puede decir nada, vas a otro médico y no te puede decir nada, de repente vas a un curandero, vas a un brujo, te tiran las cartas, ¿no? Haces eso porque es la vida. Bueno, eso mismo está pasando hoy en política. Aparecen estos brujos que dicen todos los problemas son de la casta, todos los problemas son de los inmigrantes mexicanos, todos los problemas son de China, todos los problemas son de los turcos. Y de esa manera, simplificando y generando esto, actúan en un juego que complica mucho el funcionamiento democrático, porque tienden a generar un campo amigo-enemigo, distinto al que hubo en América Latina históricamente, que era más bien programático, era ideas contra ideas, modelos contra modelos, sino más bien identitarios. Somos los buenos contra los malos, la gente de bien contra la gente de mal, los corruptos contra los honestos. Cuando se divide en términos morales, éticos y estéticos a la sociedad, la democracia y el régimen republicano funcionan mal, porque no están pensados para eso. Entonces estamos viendo una situación compleja de la democracia. Crisis no te lo diría del todo porque no existe un proceso alternativo con legitimidad de la democracia. Hoy por hoy, todo el mundo quiere decirse democrático. De todos los países del mundo, el 95% de los países se autodefinen como democráticos. No hay un ideal alternativo a la democracia. Incluso los países que claramente para nosotros no cumplen ninguna categoría de ser una democracia, se autodefinen como tales. La legitimidad de la democracia, por más que haya muchas dudas sobre su funcionamiento y su efectividad, la legitimidad de la democracia sigue firme y no se va a perder, porque de vuelta es el sueño igualitario. Nunca pierdan los ideales, que la única batalla que se pierden son las que se abandonan,
que yo me acuerdo de un momento muy difícil de mi vida, cuando me sentí muy defraudado por la política, cuando Menem, después de hacer lo que hizo, para mí era una traición terrible del peronismo, endulza a los genocidas, privatiza las empresas, a Barça Rojas. En un momento muy, muy difícil, no me voy a olvidar nunca, que es como Max Weber cierra la conferencia de la política como vocación. El que tenga la madera para sobreponerse a todo lo que le parezca demasiado abyecto, el que no tenga esa madera no tiene verdadera vocación para la política. Y hay que recordar que el hombre, dice hoy, diríamos, la humanidad no alcanzó lo posible si no hubiese peleado una y otra vez por alcanzar lo imposible. Parece que esa es la clave de la política. ¿Qué sé yo? Digo, el sufragio femenino hoy es una obviedad. Hace 100 años pareció imposible. La esclavitud durante miles de años fue una cosa inmodificable. Hoy no existe más. Pelear hoy por imposibles es generar nuevos posibles para adelante. Y recordar, ¿no?, que nuestro sistema requiere igualdad. Que no le guste, bueno, está bien, puede discutirlo, está muy, muy bien, pero que la democracia funciona mejor con más igualdad. Nos encontramos la próxima. Esto fue Mundo Unicanal. Los esperamos en nuestra web, unicanal.unr.edu.ar o en nuestro canal de YouTube, Unicanal Rosario, para seguir descubriendo más contenidos de la UNR.